Nunca intentes ganar por la fuerza lo que puede ser ganado con el engaño. El poder no pertenece al que más grita, ni al que más se impone. El verdadero poder lo tiene aquel que sabe cuándo hablar y, sobre todo, cuándo callar. ¿Cuántas veces lo has visto? Personas que pierden oportunidades porque hablan demasiado. Líderes que caen porque confiaron en la persona equivocada. Ideas que nunca llegaron a nada porque alguien reveló sus planes antes de tiempo. Pero aquí está la verdad. El silencio es una de las armas más poderosas que existen. Maquiavelo lo sabía, y por eso, en El Príncipe, dejó claro que el poder no pertenece al que más habla, sino al que sabe callar en el momento justo. Por la boca muere el pez. ¿Cuántas veces has arruinado algo por decir demasiado? ¿Cuántas veces revelar tu próximo paso te ha costado caro? Hoy vas a descubrir por qué el silencio es una estrategia clave para el poder, la influencia y el respeto. Vamos a explorar cómo Maquiavelo veía el arte de callar, cómo aplicar esta enseñanza en la vida diaria y cómo puedes usarla a tu favor para no volver a cometer los mismos errores. Porque, te guste o no, el mundo no recompensa a los bocazas. Maquiavelo lo entendió antes que nadie. El verdadero poder no se mide por la cantidad de palabras que pronuncias, sino por la información que decides callar. Hoy vivimos en una era donde todo el mundo habla, opina y expone su vida, sin pensar en las consecuencias. Pero aquellos que realmente manejan los hilos del poder no son los que gritan más fuerte, sino los que saben cuándo guardar silencio. No se trata de ser tímido ni de mantenerse al margen. Se trata de inteligencia, de estrategia, de entender que, en política, en los negocios y en la vida, quien controla la información, controla la situación. El error más común que comete la gente es creer que hablar mucho equivale a tener autoridad. Piensan que expresarse constantemente los hará ver como líderes, como personas seguras. Pero en realidad, lo único que logran es exponerse y volverse vulnerables. El que habla demasiado se delata, deja escapar sus intenciones, sus debilidades, sus emociones. Por eso, los grandes estrategas han entendido algo fundamental. La incertidumbre es un arma poderosa. Cuando los demás no saben lo que piensas, no pueden anticiparse a tus movimientos. Y cuando no pueden predecirte, eres tú quien lleva la ventaja. Maquiavelo lo dejó claro en El Príncipe. Las palabras pueden ser un arma letal, pero también pueden volverse en tu contra si no las usas con cuidado. Decir demasiado es entregar información gratuitamente. Y en un mundo donde todos buscan ventaja, eso es como jugar al ajedrez desvelando tu estrategia antes de tiempo. Los grandes líderes no se precipitan en hablar. Observan primero, dejan que los demás expongan sus cartas, que revelen su posición, que se desgasten con discursos y explicaciones innecesarias. Solo después de haber analizado todo, actúan con precisión. Piensa en cualquier conversación importante, en una negociación, en una reunión de trabajo, en una discusión personal. ¿Quién suele tener más control? El que sabe callar. El que se mantiene en calma mientras el otro se esfuerza por llenar los silencios incómodos. Porque aquí está la clave. El silencio es incómodo para la mayoría de las personas. Cuando alguien guarda silencio, el otro siente la necesidad de hablar, de justificarse, de explicarse más de lo necesario. Y en ese afán por llenar el vacío, termina revelando más de lo que debería. Maquiavelo lo sabía, y por eso, el verdadero líder no es el que siempre habla, sino el que sabe cuándo escuchar y cuándo hablar. Los grandes estrategas han dominado el arte de hablar poco, pero decir mucho. Porque cuando alguien que rara vez opina decide hablar, sus palabras tienen un peso mucho mayor. Es lo opuesto a aquellos que no pueden contenerse y necesitan comentar, sobre todo, tener la última palabra, demostrar que saben. La necesidad de validación
los vuelve predecibles y manipulables. El que domina el silencio, en cambio, genera misterio, y el misterio genera respeto. Hace que los demás se pregunten ¿qué piensas? ¿Cuál es tu verdadera intención? ¿Qué es lo que realmente sabes? El silencio no es solo una estrategia de defensa, es una herramienta de poder. Saber callar cuando es necesario te da ventaja sobre aquellos que no pueden resistir la urgencia de hablar. Porque mientras ellos se delatan, tú observas. Mientras ellos revelan sus planes, tú calculas los tuyos. Y recuerda esto: una vez que las palabras salen de tu boca, ya no puedes retirarlas. Saber callar no es solo una estrategia de poder en la política o en los negocios. Es una habilidad que, bien usada, puede cambiar tu vida. Porque la verdad es esta: el que sabe callar en el momento justo es el que realmente domina la situación. Piénsalo, en el trabajo, en tu relación de pareja, con amigos, incluso en redes sociales. En cada interacción hay una batalla silenciosa entre quienes dominan el espacio y quienes lo llenan con palabras innecesarias. Y los que saben cuándo callar son los que realmente tienen el control. Imagina que estás en tu oficina, una reunión tensa. Tu jefe pregunta quién puede encargarse de un nuevo proyecto. La mayoría se apresura a hablar. Algunos prometen más de lo que pueden cumplir. Otros intentan quedar bien. Pero tú te mantienes en silencio. Observas. Dejas que todos expongan sus cartas, que se delaten con sus palabras. Cuando finalmente hablas, lo haces con calma, con claridad, sin exageraciones. El resultado: te perciben como una persona confiable, reflexiva y dueña de su propio juicio. Alguien que no se precipita ni siente la necesidad de hablar en exceso para hacerse notar. Alguien que cuando finalmente decide intervenir, sus palabras tienen peso, pues siempre aportan algo valioso y relevante. La escasez genera interés. En cualquier conversación, la novedad capta la atención, y quienes hablan con mesura suelen despertar mayor curiosidad. Todos preferimos escuchar a quien, con pocas palabras, dice mucho, en lugar de quien monopoliza el diálogo sin aportar nada sustancial, repitiendo las mismas ideas hasta volverlas insignificantes. Ahora pasemos a algo más personal. Una discusión con tu pareja. Te lanzan un comentario hiriente, una provocación. La mayoría de la gente reaccionaría de inmediato, respondería con rabia, entraría en el juego, se dejaría contagiar emocionalmente por esas malas vibraciones y clima de crispación. Pero tú no. Guardas silencio. No porque no tengas respuesta, sino porque sabes que el silencio es más poderoso que cualquier palabra en un momento de tensión. La otra persona siente la incomodidad, espera una reacción, pero no la obtiene. Empieza a cuestionarse si se ha pasado, si ha exagerado. Y entonces ocurre algo curioso. Es ella quien rompe el silencio, suavizando su postura, explicándose, intentando llenar el vacío. Y tú, sin decir nada, ya has ganado la discusión. Te has mostrado en tu centro de control, dominando la situación desde un comienzo. Las disculpas no tardarán en llegar. Ahora cambia de escenario. Estás con un grupo de amigos. Alguien hace una broma a tu costa, esperando que te rías o que te defiendas. Pero tú solo miras y no dices nada. No muestras molestia, pero tampoco entras en el juego. Ese silencio pesa. El que hizo la broma empieza a dudar. ¿Te ha molestado? ¿Has notado algo que él no? De repente, la broma pierde su efecto. Se diluye. Porque el que calla gobierna la conversación. Y en una negociación, el silencio es aún más letal. Estás frente a tu jefe pidiendo un aumento de sueldo. Dices lo que tienes que decir y te quedas callado. Dejas que el silencio haga su trabajo. La mayoría de la gente no soporta el silencio y siente la necesidad de hablar para ocupar el vacío. Pero tú no caes en esa trampa. Esperas. El otro se inquieta, siente la necesidad de justificar su respuesta, y en ese momento
El control ya es tuyo. Esto sucede en todas partes. En entrevistas de trabajo, en redes sociales, en cualquier interacción humana. El que más habla se expone. El que sabe callar domina. La próxima vez que estés en una conversación importante, recuerda esto. El silencio no es ausencia, es poder. Porque mientras los demás se apresuran a llenar los vacíos, tú ya estás un paso por delante. Si hay algo que distingue a los grandes estrategas de la historia, es que nunca revelan sus verdaderas intenciones antes de tiempo. Comprenden que el silencio no solo es una defensa, sino una herramienta para manipular, influir y dominar. Y Nicolás Maquiavelo lo aplicó en los momentos más cruciales de su vida. Maquiavelo no era un hombre de poder en el sentido tradicional. No tenía ejércitos, no tenía riquezas, no tenía un linaje noble. Pero tenía algo más importante. Entendía el juego del poder mejor que nadie. A lo largo de su vida política en Florencia, Maquiavelo estuvo rodeado de conspiraciones, traiciones y cambios de régimen. En un entorno así, donde una palabra equivocada podía significar la ruina, saber callar era más valioso que hablar. Un ejemplo claro fue su relación con los Medici, la familia más poderosa de Florencia. Cuando los Medici fueron derrocados y se instauró la República, Maquiavelo ascendió en la política. Pero cuando los Medici recuperaron el poder, su destino dio un giro drástico. Los aliados de la República fueron perseguidos sin piedad. Maquiavelo fue arrestado, torturado y acusado de conspiración. En ese momento, el silencio fue su única salvación. No intentó justificarse ni demostrar su inocencia con argumentos que podrían volverse en su contra. No suplicó, no confesó. Se limitó a callar y esperar. Su mutismo le permitió sobrevivir. Finalmente, los Medici lo liberaron y lo condenaron al exilio. Pero en lugar de lamentarse o reaccionar con amargura, convirtió su silencio en una estrategia aún más poderosa. Observó, reflexionó y preparó su regreso. Si Maquiavelo estudió a alguien con admiración, fue a César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI y uno de los líderes más temidos de su época. Borgia era astuto, despiadado y, sobre todo, sabía usar el silencio como un arma de guerra. No necesitaba interrogatorios ni amenazas para descubrir quién estaba en su contra. Le bastaba con el silencio. Mientras otros líderes se precipitaban en sus juicios, lanzaban acusaciones y se apresuraban a actuar, él esperaba. Se sentaba en banquetes rodeado de conspiradores, escuchaba sus falsas adulaciones, observaba cada gesto y cada mirada. No hacía preguntas directas, no presionaba, no acusaba, no mostraba su intención. Simplemente permitía que el miedo y la ansiedad hicieran su trabajo. Los traidores se delataban solos. Creyéndose más astutos, hablaban demasiado. Se exponían al tratar de justificar lealtades que nadie les había pedido demostrar. Para cuando terminaban de hablar, Borgia ya sabía quién debía morir. Uno de los episodios más legendarios de César Borgia ocurrió en la ciudad de Senigallia. 4 de sus principales comandantes, hombres en los que alguna vez confió, comenzaron a conspirar en su contra. En lugar de actuar con rabia, Borgia mantuvo la calma. No los confrontó, no los amenazó, no mostró signo alguno de sospecha. En su lugar, les envió cartas llenas de cordialidad. Les aseguró que todo estaba en orden, que los perdonaba, que sus dudas y deslealtades eran comprensibles. Los invitó a una gran cena para discutir el futuro y restablecer la confianza. Sus enemigos llegaron confiados, relajados por la aparente magnanimidad de su líder. Durante la cena, Borgia conversó con ellos con amabilidad, sin una sola insinuación de venganza. Les permitió hablar, explicar, justificarse. De nuevo, ellos mismos se delataron. Cuando llegó el momento exacto, Borgia simplemente levantó la mano. La señal fue suficiente. En cuestión de minutos, los guardias cerraron las puertas y ejecutaron a los traidores,
uno por uno. Maquiavelo presenció estos eventos y quedó fascinado, no por la violencia en sí, sino por el control absoluto que Borgia tenía sobre la situación. No había precipitación, ni impulsividad, ni palabras de más. Solo paciencia, observación y un golpe certero en el momento exacto. Borgia entendió mejor que nadie que la incertidumbre es un arma poderosa. Su silencio hacía que nadie supiera realmente qué pensaba, qué sabía o qué planeaba. Eso hacía imposible adelantarse a él. Maquiavelo también aplicó este principio en su propia vida política. Cuando estaba en las cortes de los grandes líderes, nunca se mostraba abiertamente como un adversario o aliado. Escuchaba más de lo que hablaba. Permitía que los poderosos le confiaran información. No se apresuraba a opinar, porque sabía que cada palabra que saliera de su boca podía ser usada en su contra. Maquiavelo nos enseña que el silencio no es solo una forma de protegerse, sino una manera de descubrir quién es realmente leal y quién no. El poder del silencio es una de las armas más sutiles pero efectivas en el juego del poder. César Borgia lo usó para eliminar a sus enemigos. Maquiavelo lo usó para sobrevivir en un mundo donde una palabra mal dicha podía significar la muerte. Ambos comprendieron que los que hablan demasiado se delatan solos. Los que no saben callar revelan sus miedos, sus ambiciones y sus debilidades. Y si esto funcionaba en los palacios de los príncipes y en las cortes de los poderosos, ¿cómo no va a funcionar en nuestra vida diaria? La lección es clara. Quien domina el silencio, domina el juego. El poder del silencio no es solo una teoría. Es una herramienta real que, si se usa bien, otorga control, respeto y ventaja en cualquier situación. Maquiavelo lo entendió a la perfección y lo aplicó en su propia vida. Pero, ¿cómo puedes utilizarlo tú en tu día a día? Existen 3 estrategias clave, basadas en su pensamiento, que te permitirán hacer del silencio tu mejor aliado en cualquier entorno. La primera es no revelar tus planes antes de tiempo. Maquiavelo afirmaba que la información es la base del dominio y que si se entrega demasiado rápido, se pierde ventaja. Los que hablan de más sobre lo que harán, se sabotean solos. Piensa en esto. ¿Quieres lanzar un negocio, cambiar de trabajo o lograr un objetivo personal? En cuanto lo cuentas, la gente empieza a opinar, a criticar. Algunos incluso intentan desmotivarte. Otros ven tu idea y la copian antes de que puedas ejecutarla. Ahora, imagina que haces lo contrario. Trabajas en silencio, sin anunciar nada, y un día simplemente presentas los resultados. No diste espacio para críticas, dudas ni interferencias. Dejaste que tu éxito hable por ti. Esto lo entendió bien César Borgia, el hombre al que Maquiavelo admiraba como un maestro del poder. Nunca revelaba sus intenciones antes de tiempo. Dejaba que sus enemigos pensaran que todo estaba bajo control y cuando menos lo esperaban, actuaba. Para aplicar esta estrategia en tu vida, evita compartir información clave con personas que pueden usarla en tu contra. Y si alguien te pregunta sobre tus próximos movimientos, responde con ambigüedad. Ya verás, estoy trabajando en algo interesante. La segunda estrategia es usar el silencio para que los demás se delaten. Quien no sabe callar termina revelando más de lo que debería, y aquí es donde se puede aprovechar el poder del silencio. Maquiavelo lo aplicó en su época como diplomático. No hacía preguntas directas, solo guardaba silencio y dejaba que los demás hablasen. Y en esa necesidad de llenar el vacío, sus interlocutores revelaban información sin darse cuenta. Esto sucede constantemente en la vida real. Imagina que sospechas que alguien está mintiendo o escondiendo algo. En lugar de confrontarlo directamente, simplemente quédate callado después de que hable. La incomodidad hará que sienta la necesidad de seguir explicándose. Y ahí es donde empezará a contradecirse o a revelar más de lo que quería.
Para aplicar esta estrategia, cuando alguien te cuente algo y sospeches que no es del todo cierto, no respondas rápido. Quédate en silencio, asiente y deja que la otra persona llene el espacio. En una negociación, haz tu propuesta y calla. No justifiques ni expliques de más. El otro sentirá la presión del silencio y hablará antes de tiempo. Y si alguien intenta provocarte, mantente en silencio. Nada desconcierta más que una persona que no reacciona a una provocación. Por último, la tercera estrategia es usar el silencio para proyectar autoridad y respeto. Maquiavelo decía que un líder no debe ser transparente en todo, porque el misterio genera respeto. Observa a las personas que más autoridad tienen en cualquier grupo. No son los que más hablan, sino los que saben cuándo hablar y cuándo callar. Piensa en una reunión de trabajo. Hay dos tipos de personas: el que habla sin parar, interrumpe y trata de demostrar que lo sabe todo, y el que escucha, espera, y cuando habla, todos prestan atención. ¿Quién crees que proyecta más autoridad? El silencio bien utilizado da la impresión de que sabes más de lo que dices, de que piensas antes de actuar. En cambio, hablar sin control hace que los demás te perciban como impulsivo o poco confiable. Para aplicar esto en el trabajo, no interrumpas, escucha con atención y habla solo cuando sea necesario. Tu palabra tendrá más impacto. En tu vida personal, si alguien te presiona para que opines sobre algo que no te conviene responder, quédate en silencio y cambia de tema. Y en redes sociales, evita responder impulsivamente. Los que reaccionan rápido suelen cometer errores. Maquiavelo comprendió que el silencio no es una señal de debilidad, sino una herramienta estratégica. Un silencio bien utilizado puede desarmar a un adversario, desconcertar a un enemigo y otorgarte una ventaja decisiva en cualquier situación. Y ahora dime, ¿tienes el control de tus palabras o dejas que ellas te controlen a ti? Si estás listo para dominar el arte del silencio, escribe en los comentarios: aprendo a callar. Y si quieres seguir explorando las ideas de los grandes pensadores y aprender a aplicarlas en tu vida, suscríbete al canal para estar actualizado con los últimos vídeos del Sofista. Porque en este juego, quien habla demasiado se expone, pero quien sabe callar, domina.